Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a esta última clase de los arcanos menores, esta clase 8, en donde vamos a revisar las últimas 16 cartas de este sistema del tarot entendido como un código de sabiduría. Haciendo un pequeño repaso y antes de ir de lleno a la clase de hoy que se llama Figuras de la Corte, vamos a repasar lo visto hasta hoy con el viaje del loco, ¿cierto? Siempre de la mano del loco, siempre desde el cero ahí, que lo vimos justamente en la clase pasada de numerología, de esta esencia más pura del ser, ¿cierto? De estas ganas de aprender, de explorar, ¿cierto? Hicimos la primera parte de este sistema de sabiduría tarot con los arcanos mayores. Del 0 al 21, que es el mundo, vimos diferentes experiencias que atraviesa el espíritu. La noche oscura del alma, el descubrimiento con la carta, por ejemplo, la luna, con el descubrimiento de la luz interior, ¿cierto? De la estrella de cada uno, la capacidad de brillar con el sol, la capacidad quizás de maternar, de cuidar, de dar frutos de la emperatriz, ¿cierto? Ahí fuimos entendiendo esas experiencias y luego cuando nos fuimos a entender ya los elementos, ¿cierto? El fuego, el aire, el agua y la tierra. Bueno, el fuego, me parece que en un video anterior puse el fuego con la línea, no, hay esa, con líneas aire, el fuego ahí con corte. Eh, Luego esos elementos, cómo se expresaban numerológicamente, ¿cierto? Y eso fue en la clase pasada. Ahí haciendo un poquito de repaso, partíamos con el cero, que era el todo, ¿cierto? La parte más divina, que hace un descenso por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en ese descenso va agarrando experiencia y sabiduría. Y cómo vamos interpretando cada uno de ese paso numerológico del 1 hasta el descenso de la materia con las experiencias, ¿cierto?, de la vibración del número, pensando como el número como una frecuencia, como una experiencia. Y eso llevándolo también a lo que nos va diciendo cada carta del tarot con esa expresión numerológica. Por ejemplo, el 1 sería el inicio, el mago, el que tiene en sí todas las capacidades. El 2 sería la sacerdotisa, sería aquello que se divide, aquello que se multiplica, aquello polar, ¿cierto? Hombre-mujer, día-noche, arriba-abajo, derecha-izquierda, yin y yang, justamente como lo tengo ahí en la figura. Luego eso que está como separado, eso bipolar, ¿cierto? Que tiene dos polos, aparece la 3 que sería la emperatriz, ya la primera forma, y el 4 el emperador, que sería el cuadrado. Aquí sería el triángulo, este mismo de acá, madre, padre, hijo, aquello que fructifica, aquello que da frutos, y el emperador, que sería aquella figura recta, estable, rígida, sólida, que justamente se asienta, que planifica, que incluso ejecuta también en el 4. Y ahí vamos viendo cómo esos números o esas frecuencias, esas energías se van expresando con agua, con aire, con fuego, con tierra, ¿cierto? Hay una figura, por ejemplo, de un emperador muy rígido, muy estable, muy sólido. Nos recordaría entonces un emperador de tierra, ¿cierto? Un emperador de oros. O rey de oros. Y eso es un poco lo que vamos a revisar hoy cuando hablemos de las figuras de la corte. Cuando hablamos de una corte, ¿a qué corte se refiere? Se refiere a aquel palacio, ¿cierto? Podemos verlo quizás desde la política, como aquella corte piramidal, monárquica, un poco patriarcal, ¿cierto? Pero bueno, aquí hay un matriarca y un patriarca, el rey y la reina, que están en la cúspide, y luego hay unas figuras inferiores, ¿cierto? Que están ahí en la parte de abajo, que serían los caballeros y los pajes. Pero también lo podemos ver desde una parte más cronológica, que serían, por ejemplo, los pajes como niños, los caballeros como adolescentes o jóvenes exploradores, y los reyes y las reinas ya serían los adultos establecidos con su femenino y su masculino ya más desarrollado. Y eso se iría expresando en basto, en copa, en oro y en aire, ¿cierto? En espadas, en cada una de las experiencias. También podemos verlo, por ejemplo, desde el tarot,
como el emperador sería los 4 reyes. Aquí lo tengo los 4 reyes, por ejemplo, el rey de basto, el rey de espada, el rey de copas y el rey de oros. Ahí si ustedes tienen el tarot ahí a mano, sería súper interesante que sacaran ahí y separaran los reyes para verlos a ellos, ¿cierto? Los que un poco dan forma justamente a la estructura, a la parte masculina, a las partes, como lo tengo aquí, de Yang, de esta corte, ¿cierto? Y una de las formas de entenderlo sería, por ejemplo, pensando que los 4 elementos, el agua en la copa, el oro, pentáculo, el fuego en el basto y la espada en el aire, se representarían, todos se condensarían en este arcano mayor, emperador 4. Entonces este se ramificaría, o este sería quizás como el alma, el espíritu, y los otros 4 elementos estarían aquí en estos otros 4 reyes. Sería como reyes y emperador. Esa es una forma de verlo. Lo mismo pasaría con las reinas, que en vez de estar como en el emperador con sus características, estaría, por ejemplo, ahí las 4 reinas con la emperatriz. Y vemos que cambia de inmediato la energía, ya es más liviana, ya es más cautivadora, ya es más conciliadora. Las armas están empleadas pero de una forma más armoniosa. Aquí la gran copa que contiene, ¿cierto? Ya con características más del agua, porque la emperatriz también tiene eso maternal, que nutra, que cuida, muy lunar también, ¿cierto? Ahí de las aguas que contienen. Entonces el emperador lo podemos ver más rígido, más estable, más de tierra en general, y la emperatriz más de agua, independiente de que sea de fuego, de aire o tengamos estas reinas de pentáculos, ¿cierto? Más rígida que mira lo material, y a aquí la reina de aguas que contiene la gran copa, el gran útero cósmico. Bueno, esa sería otra forma de verlo, ¿cierto? Desde el tarot y sus representaciones, desde los arcanos mayores expresadas a los menores. Pero hay una forma más volada, podríamos decirlo, y que yo la encuentro muy preciosa, que sería ver a la corte como el palacio interior que nosotros vamos construyendo a medida que vamos ganando más experiencia y más sabiduría en la vida. Entonces, para llegar a la parte más alta o más distinguida, ¿cierto? De este palacio interior que tiene muchas habitaciones, algunas deshabitadas, algunas por limpiar, algunas que no queremos encender la luz. En esa experiencia de corte tenemos que pasar justamente por ser paje, por ser caballero, por ser rey y reina. Y a veces para determinadas circunstancias o para construir ese palacio tenemos que ser pajes o caballeros antes de ser rey y reina. Como que no es que no se pueda ser directamente rey o reina, pero justamente lo que hace, como tengo aquí la sabiduría, son las experiencias, los resultados de dichas experiencias, de atreverse, de ir a conocer otras cosas. Eso nos va a permitir convertirnos en reyes y reinas. Entonces podemos verlo más allá de algo como de un palacio como más monárquico, ¿cierto? Como tan político, que generalmente se ve así, sino también lo podemos ver como algo más espiritual, como algo más profundo, ¿cierto? De convertirnos en reyes y reinas de nuestro propio reino, pero sin desconocer a el paje y el caballero que habita también y que de repente es necesario activarlo para mover la vida. Y bueno, esas experiencias se explican justamente con esta parte o este último sistema de tarot, que sería las figuras de la corte, y lo podemos ver como entonces como una parte de crecimiento interior o de experiencias que hemos vivido y de cómo hemos tenido que ir siendo para afrontar algunas circunstancias. Entonces, por ejemplo, acá hacemos este viaje iniciando con el paje de bastos, luego pasamos por los caballeros, luego o simultáneamente nos vamos convirtiendo en reyes y reinas. Entonces vamos a ir revisando ahora cada uno de los arcanos y de las divisiones, pero no quiero decir divisiones, sino de los escalones. Podemos verlo así, como escalones en ascenso
O de repente puede ser en espiral también, ¿cierto? Que un rey necesite activar a su paje, o que estamos en una etapa de caballero, necesitamos activar una reina. Así que bueno, sería súper interesante que este ejercicio también lo pudieran ir haciendo conmigo. Ahí que vayan sacando también ahí los pajes, los caballeros, las reinas, los reyes, y los vayan ordenando eh, como en hileras. Por ejemplo, acá yo hice la hilera primera de reinas y ahí puse, ay mira, se me desordenaron un poquito los elementos, las voy a ordenar. Entonces sería reina de fuego, reina de aire, reina de copas, reina de tierra, ¿cierto? Como así hemos ido viendo los elementos, como fuego, aire, agua, tierra. Después acá también sería rey de fuego, rey de aire, rey de copas, rey de tierra, rey de oros, rey de copas, ahí va. Luego tenemos el caballero, 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 paje, 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 paje. Perfecto. Ya, entonces ahora aquí tenemos como el último sistema o el último engranaje de este sistema de sabiduría, que sería la construcción, ¿cierto? O el reconocimiento de nuestro imperio interior, de nuestra corte, ¿cierto? En esta experiencia llamada vida. Partimos con los pajes, ¿cierto? Y los pajes, ¿qué es lo que representan? Representan a esa energía juvenil, a esa energía... Tratemos de conectar con nuestro paje interior. A ver, lo vamos a llamar. Sería como ese estudiante, ¿cierto? Esa parte que está conectada con el disfrute, con el aprender, con el sentir. Eh, y si lo llevamos, por ejemplo, a la energía de fuego, sería aquella energía revitalizadora, ¿cierto? Potente, esa atracción sexual, esa acción impulsiva, esa parte que quiere iniciarlo todo. El paje de espadas, en cambio, sería, o sea, no en cambio, también es aventurero, también quiere aprender, pero desde el aire, ¿cierto? Sería desde la comunicación, desde la libertad, desde la rebeldía, desde lo desafiante, desde la expansión de rumbo, ¿cierto? O de expansión de límites. Ese ir a aprender, este aprendiz. El paje de copas está aprendiendo, pero del agua, de las emociones, está aprendiendo de sí mismo. Está, por ejemplo, inspirado, cultivando la creatividad, soñando, un poco despierto. Esa ingenuidad también es una palabra que me hace pensar el paje de copas también, la capacidad de asombro, ese niño interior. Siento que si hay un niño interior en el tarot, es el paje de copas. Y en este tarot acuariano es muy lindo porque este paje de copas está ahí como mirando el pez con una ingenuidad, como aprendiendo del agua, del mundo animal, como si viéramos algo por primera vez. Esa capacidad de asombro. El paje de oros, en cambio, ¿qué es lo que está mirando? Su oro, su moneda que se ganó, que está aprendiendo ahí el valor del trabajo, disfrutando con esa ganancia, con eso que ganó, ¿cierto? Es la seguridad personal, esa fascinación. Por eso que vimos, ¿cierto? Que ganamos por esfuerzo, el reconocimiento de eso, sería como este trabajador, sería como esta parte media obrera que tenemos nosotros de ir adelante, de ponerle ganas a la vida y de también disfrutar aquello que reconocemos que nos costó y que ganamos, ¿cierto? Que estuvo ahí esa lucha, ese sería el paje. Cuando ya atravesamos estas experiencias con cualquier cosa, a nivel emocional, a nivel de vínculos, cuando de repente logramos entender patrones o cosas que nos costaba dejar atrás y que, mira, vamos mirando de otra manera, todo eso que sería como el paje, el atreverse, el ir adelante a la aventura, el querer aprender algo nuevo, el ir por ello, ya sea en cualquiera de las experiencias de fuego, aire, agua, tierra, nos va a hacer ascender, ¿cierto? Nos va a hacer crecer, nos va a hacer evolucionar, pero no desde lo darwinista de que tienes que pasar una etapa para llegar a otra. O sea, yo puedo ser al mismo tiempo caballera de copas como que se integran en sí, como que yo no dejo de ser niña, la niña interior sigue viviendo en mí, pero ahora puedo vivir otra experiencia que es la de la guerrera, ¿cierto? Y eso sería para mí el caballero, el guerrero interior. Entonces sería ese guerrero de fuego, de agua, de aire o de tierra,
que las circunstancias nos van a llamar a activar. El caballero de bastos es un caballero que sí o sí va a llevar al cambio, a un cambio de deseo, un cambio de pasión, un cambio en donde yo llevaba la vida, algo dentro de mí me dice, no, no era por ahí, da vuelta, caballero. Y bueno, en este tarot son como planos como bien marcados a las caras por la identidad, más que lo que está haciendo. Pero si ustedes lo ven en el tarot de Rider-Waite, van a ver ahí el caballero en su caballo, ¿cierto? Yendo con todo, ahí desaforado en algunos, corriendo a gran urgencia, a gran velocidad, porque es una energía muy activa, muy fuerte. Por eso, cuando hablamos de paje de caballeros, si lo llevamos como algo más como profundo, ¿cierto? Ligado al Tao, al todo, al camino, sería esa parte yang, ¿cierto? Esa parte activa, esa parte luminosa, esa parte masculina, de ir por ello, o de ir a aprender a relacionarme con ello, o ir con ello por todo. Es como que si yo, por ejemplo, quiero algún proyecto o tengo ganas de algo y consulto al tarot y saco una carta para ver qué me aconseja o cómo relacionarme con esa situación y me sale un caballero, ya sea cualquiera de estas alternativas, sí me dice que es un movimiento, que es algo impulsivo, algo que voy, que dale, dale sin miedo, es una carta de valentía también. Pero, por ejemplo, de carta de fuego se manifiesta de una forma mucho más fuerte, más activa que el caballero de oros, que es va por ello, pero de manera ahí más mesurada, más controlada, ahí también a generar más recursos que experiencia, ¿cierto? O información o comunicación, como llamaría el caballero de espada. El caballero de agua es ahí alguien que ya está en contacto con sus emociones, que va por ello, que siente, que lo moviliza, que justamente es menos práctico quizás que el de caballero de oros, que es muy bueno ser práctico a veces, pero en algunos momentos de la vida el improvisar también es parte de ello. Entonces es una experiencia que también nos va a ir enriqueciendo. Luego, cuando ya atravesamos esa parte como de la aventura, del ir por ello, del conocer, del caballero, vamos a ir a la otra parte de la vida, ¿cierto? Que sería como la parte yin, aquella parte más interior, pero no interior porque sea malo, sea inferior, o sea oscuro, sea malo o maligno, yin, sino porque ya concentra, ¿cierto? Toda esa experiencia que se vivió yang, ahora se concentra en sabiduría. Por eso para mí esta otra parte ya de este sistema de las figuras de la corte, ¿cierto? Para entender un poco ahí la sabiduría de la vida o de cómo llevar las experiencias o cómo seguir enfrentando experiencias desde cada una de estas circunstancias, sería como la más, no sé si difícil de explicar, pero la que concentra más riqueza, que sería la de los reyes. Y aquí entonces tenemos desde el rey de bastos al rey de espadas, de copas y de oros, y las reinas de bastos, de espada, la reina de copas y la reina de oros. Yo les pido ahí, si tienen sus propios tarot, que lo vean, porque la forma en que están representados los elementos, por ejemplo, ahí la salamandra en el rey de fuego, o la nube, la reina de espadas ahí en el tarot de Rider-Waite, es maravillosa. Pero cuando uno, por ejemplo, ve su sistema de tarot, en el tarot que uno usa, por ejemplo, acá el de Rider-Waite, podemos ver una evolución maravillosa del elemento mismo también. Por ejemplo, como acá el fuego, que está ahí un poco sin rostro, o una llama, una flama, que se tiene ahí como distante. Luego en el caballero ya uno la posee, ¿cierto? Posee el fuego, posee la llama, va con ella, abrazas como esa energía de ir por aquello que te moviliza, muy como la energía del carro, ¿cierto? Luego ya madura con el rey, ahí crece su falo y él, esa energía masculina, muy madura, ¿cierto? Concentrada en sí misma, está de una manera más endulzada y llevada de una forma más de goce, de disfrute y equilibrada en la reina de fuego. Lo mismo pasa con el aire. Ahí, si nosotros vemos a los reyes de aire, vemos a una reina empoderada, una reina
armoniosa, justa, quizás puede ser un poco dura o más que dura la palabra ser firme. Yo creo que esa es su capacidad. El rey ahí también es una persona muy estable, pero que puede ser de repente muy rígida en sus pensamientos, en sus convicciones. Porque el rey siempre, si bien hay un rey de tierra, en general son cualidades más relacionadas a la tierra, de estabilidad, producto de la misma experiencia. Quizás aquí el aire puede estar representada por estos pajes, ¿cierto? O estas sotas que quieren aprender, que son más volátiles, que quieren ir a disfrutar, que no están muy comprometidos, sino más que con la experiencia misma, con el goce, el disfrute, con lo nuevo. Ahí el fuego yo lo veo sí o sí con el caballero que va por ello, ya sea de tierra y todo, va por igual, avanza igual, ya sea por su corazón, por lo que lo dice su cabeza, por sus creencias, por sus convicciones, se va a mover. Aquí el rey es aquella figura más paternal, más estable, más rígida, que cuida también los límites, que actúa cuando tiene que actuar, que calla cuando tiene que callar, que establece la justicia, que también es dador, que también es proveedor, que hay un sistema o algo que funciona mejor gracias a que él está ahí y que él aporta con ideas y que ella, hablo del rey como figura, pero todos también podemos ser reyes. Ahí cuando yo de repente pienso ahí en la gran Cleopatra, que sería como esa figura de emperatriz o de reina, pero también ahí hubo en algún momento la idea de reyes justos, de reyes eh, implacables o en el buen sentido de que eran incorruptos, ciertos justos. Ahí también la Carta de la Justicia también me hace mucho sentido para catalogar a estas figuras, que serían a fin de cuentas aquellos aspectos de nosotros que o tenemos que pulir porque no lo tenemos. Por ejemplo, el rey de oros, por ejemplo, sería esa capacidad de autosustentarse y la reina de oros sería la capacidad de cuidarse su cuerpo, nuestra alimentación, darnos nuestro tiempo de descanso, ser justos con nosotros en ese reconocimiento de las necesidades más básicas, más materiales, más prácticas, ¿cierto? Dar, no sé, la cantidad de frutas, de legumbres, de ejercicio, de meditación, de dedicarse tiempo a cumplir con lo que uno tiene que hacer, ¿cierto? Esa sería reina de oros. Y el rey de oros sería esa capacidad de darnos sustento económico, de que nada nos falte, de estar seguros en la vida. Lo mismo sería si lo llevamos al aspecto del agua con el rey y la reina. Por eso como dualidad también funciona muy bien, porque se apoyan, se complementan y unidos entre todos serían los arcanos del emperador y la emperatriz. Entonces algo muy como poético también sería como ir cada vez abriendo más este sistema y entendiéndolo como los aspectos de nosotros mismos reflejados en las cartas. A nivel, por ejemplo, como les decía, de las copas, emocional, ahí de algo que contiene, que abraza, que cuida, que abriga, pero que de repente mucha emocionalidad nos puede hacer ahí como caer. Y eso sería como la parte, no sé, el polo negativo de este rey. Por ejemplo, en el rey de copas, como no es tan estable, este es demasiado estable que llega a ser ahí como un toro que no se quiere mover. Ahí representado con la energía de Tauro. Y este rey de copas que no es tan estable, al contrario, sino que se establece desde lo emocional, desde los vínculos. Si es que no está bien parado en tierra o si le falta un poquito de tierra, ese rey puede así hacer agua a su reino, ¿cierto? O puede ser esa persona que es media bipolar también, porque las aguas así que fluyen de un lado hacia otro y que le falta claridad, también podría estar representándose ese rey de copas. ¿Y cómo sería la reina de copas? Al contrario, ella es más soñadora, ella contiene, ella está firme con el agua porque el agua es su elemento. Y bueno, y como le falta, bueno, estable de fuego y desde el aire sería lo mismo, la capacidad de defender ideas, de establecer ahí justicia, armonía, de establecer los límites,
de decir lo que hay que decir cuando hay que decirlo, sería la capacidad más dulce, más conciliadora de la reina y quizás más dura, más rígida, pero más firme también del rey de espadas. Entonces ahí, ahora si hacemos el panorama general, podemos reconocernos en alguna de estas situaciones o siendo, no sé, de repente quizás muy poco paje de copas, muy pocos soñadores, muy poco ingenuos, muy poco en contacto con nuestra parte interior. Y entonces si nos sale esta carta y no nos sentimos identificados, bueno, usémoslo como una guía, como un portal, ¿cierto? Para entrar en la copa, para ser nosotros el pez y para relacionarnos con la vida de una manera dulce, de una manera desde la aventura ingenua, desde ese conocimiento. O si de repente pasa algo muy fuerte o muy duro o tenemos que relacionarnos con alguien que de verdad no va a estar en una posición de conversar las cosas como en los códigos que lo hagamos nosotros y tengamos que ir como caballero de espadas, así a defender mi punto, a defender mi idea, porque si no me vas a pasar a llevar en realidad. Entonces, todas estas puertas de este gran palacio que sería justamente las figuras de la corte, son experiencias, son posibilidades, son espejos de nosotros mismos, ya sea como personalidad, ya sea como actitud, ya sea como circunstancia, es una posibilidad a la que nosotros podemos recurrir, la que podemos meditar. Ahora mismo pueden ver alguna, a mí por ejemplo me está llamando el rey de copas, así que la estoy mirando, estoy viendo cómo la puedo llevar a mi vida, a mis circunstancias, a mi aprendizaje y de esa siento que es una forma muy linda de poder entender el tarot. Si podría dar como ya un mensaje final para ir cerrando la clase de hoy, este sistema de sabiduría sí o sí no podría entenderse sin la experiencia. Y ya siento que el haber llegado hasta este video es poder coronar, por eso hay las figuras de la corte y coronar con rey y reina, las experiencias vitales. Porque para poder ir entendiendo cada una de estas cartas es necesario haber vivido algo a lo que esta carta o esta energía, esta frecuencia está expresando. Entonces, si no la hemos vivido aún, cuando la vivamos nos vamos a acordar de esa carta. Y eso siento que es uno de los regalos más lindos que nos puede dejar el tarot. Una enseñanza, un optimismo respecto a que todas las experiencias son un camino a la sabiduría. Y si lo vemos de esa manera, es un regalo. Así que gracias por darse ese regalo, gracias por escuchar. Se vienen más videos, se viene más contenido, pero lo que es como las 78 cartas vistas como sistema sería hasta estas últimas 16 con la figura de la corte, en donde ya entendemos entonces que el tarot es una herramienta, es un camino del alma y que nos va a siempre a dejar algo de aprendizaje respecto a lo que vamos viviendo. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya hecho sentido. Les dejo un abrazo y una invitación a que sigan viendo los videos y el contenido que vayan apareciendo respecto a la lectura del tarot, energías del tarot, alguna carta en específico, el tema ahí hebreo de Cábala que me encanta, que estoy ahí aprendiendo un montón y que quiero transmitir con ustedes. Geometría sagrada también se viene, muchas sorpresas. Así que bueno, los espero en la clase número 9 que se viene pronto.